Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. Y si mezclamos cultura y altura, tienes cultura con altura. Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, creando cultura con altura. ¡Bienvenidos! Creando cultura con altura. Culturas muestran indicios del fenómeno ovni y en sus mitos hacen referencia a la aparición de grandes máquinas voladoras, luces en los cielos, apertura de portales en montañas, lagunas, inclusive el contacto con seres de otros mundos u otras dimensiones que rondan y se ocultan entre nosotros. Saludos gente bonita y bienvenidos al misterio. Hoy hablaremos del proyecto Libro Azul, un estudio que recopiló informes sobre avistamientos ovni en la década de los 50 y 60. Acompáñanos a descubrir los misterios y las claves del pasado. Esto es Cultura Ancestral. Los antiguos antepasados de la tradición andina creían en las líneas conocidas como seques. Estas líneas organizan espacialmente los lugares de poder y también representan la unión de otros puntos distantes entrelazados como una malla a nivel mundial, lo que hoy se conoce como las líneas ley o nodos del planeta. Estos son vórtices naturales de la Tierra que los antiguos los conocían como huacas, que se traduce como lugares sagrados de poder. Se supone que en estos sitios se abren puertas a otras realidades, donde seres y naves aparecen sorpresivamente. Buen día a todos los que nos escuchan y nos miran. Esto es Cultura Ancestral. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Gracias por su tiempo, por su atención. Venimos a brindarles este programa muy interesante. Yo les he traído casos intrigantes que han sido clasificados como inexplicables dentro de este proyecto Libro Azul. En 1952 se creó el proyecto Libro Azul. Los orígenes de este ambicioso proyecto se remontan a junio de 1947. Es el primer proyecto realizado con gran estudio, investigaciones oficiales desclasificadas, estudiadas seriamente con el rigor científico de aquella época. Uno de los proyectos más costosos para estudiar el fenómeno ovni en la historia. Un proyecto llevado a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde 1952 hasta diciembre de 1969. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial. Cristian Almeida, ufólogo ecuatoriano con más de 25 años de estudio investigando el fenómeno ovni y magíster en gestión educativa. Nos explica sobre el proyecto Libro Azul
Bienvenido, maestro Cristian. Creando cultura con Excelente, bueno, un abrazo para la gente de Cultura Ancestral, qué lindo programa y qué espacio importante comunicacional, ¿no? Para que la gente pueda entender estos temas tan importantes de la cultura que tienen distintas facetas y qué bueno que dentro de esas facetas distintas hoy nos sumerjamos en este tema tan lindo del fenómeno OVNI, ¿no? Pero sería oportuno y no les obliga contextualizar que estos seres nos han acompañado desde siempre, tan desde siempre que podríamos ser tranquilamente un producto genético de ellos. Hay muchos datos desde la antropología molecular que así lo ratifican. La ciencia en ese intento del eslabón perdido está ubicando también la oportunidad y la posibilidad cierta de que el eslabón perdido esté arriba, ¿no? Francis Crick, quien ganó un premio precisamente, un premio Nobel por sus estudios sobre el ADN, después de aquello se dedicó a deambular en todos los congresos de ufología y usaba la hipótesis exógena, es decir, que la única forma de comprender nuestra presencia tan visible y tan diversa en este planeta es con la participación de una supercivilización galáctica. Datos los encontramos de la presencia antigua de estos seres con nosotros desde la época paleolítica, ¿no es cierto?, 30.000 años atrás. Tenemos en ufología una categoría académica muy interesante como la de los paleocontactos, donde se incorporan datos como la sabiduría milenaria, el tema de los OPARTs, ¿no es cierto?, estos objetos fuera de lugar, el tema de las cosmogonías, las cosmologías y las versiones que las culturas originarias tienen sobre sus ancestros y hablan precisamente de estos seres. Entonces es oportuno este paréntesis previo, ¿no? Y distinguir que estos seres nos han acompañado desde siempre y que han estado pendientes de nuestro desarrollo como civilización en los distintos enfoques social, cultural e inclusive religioso. Este no es un asunto de fe. Esta es una deducción teórica, perfectamente posible, científica y comprobable. Creando cultura con altura. La época contemporánea arranca el 24 de junio de 1947, es decir, estamos ya cerca de cumplir los 75 años de la época contemporánea del fenómeno OVNI, a partir de este avistamiento de Kenneth Arnold, ¿no es cierto?, y que surgieron precisamente las distintas comisiones de estudio, entre ellas el célebre proyecto Libro Azul, del que vamos a hablar hoy. Pero ya en la época contemporánea propiamente dicha, desde la cual surgen las comisiones de estudio, es el 24 de junio de 1947 y paralelamente a eso, en diciembre del 47, el 30 de diciembre del 47, aparece la primera comisión de estudio, la famosa Proyecto Signo. Todas estas comisiones, también sería oportuno precisar que si bien son norteamericanas, uno piensa que son en Estados Unidos estos temas se investigaron, no, hay antecedentes de una comisión inglesa ya en 1943 y hay otra comisión de estudios del Oberkommando alemán, del Ejército del Aire alemán, cifrada con el nombre de Operación Urano, ya en 1944. Entonces tampoco es que los Estados Unidos han estado a la vanguardia del tema, ¿no?, sino que más bien en Europa, en Inglaterra, en Alemania, ya existieron muchos intentos de investigar el tema, sobre todo con esta figura del escenario de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, de la irrupción de los Foo Fighters, estos dispositivos de observación que ingresaban incluso en las cabinas de los aviones, ¿no es cierto?, que tomaban muestras y que generaron muchísima inquietud en pleno escenario de la Segunda Guerra Mundial y que es realmente el momento, según lo han dicho contactados, en el que estos seres deciden establecer un contacto más cercano con nosotros, porque el planeta se vuelve ya peligroso, es decir, deja esa infancia y se sumerge en una adolescencia rebelde, ¿no?, con la irrupción de la energía atómica, y eso precisamente generó en ellos muchísimo interés en cuidar los riesgos que el mal uso de la energía atómica podría generar, ya no a nivel solo planetario, sino a nivel cósmico. Oficialmente, la primera investigación autorizada antes del proyecto Libro Azul fue el Proyecto Signo, que fue lanzado en 1947 como respuesta directa al famoso avistamiento de ovnis de Kenneth Arnold, donde afirmaba haber visto 9 objetos anómalos sobrevolando el monte Ryan. En este incidente, los periodistas acuñaron el término platillo volador, según lo que Arnold afirmaba que vio. El proyecto Signo estuvo activo durante un año y su conclusión fue que los ovnis necesitaban mayor investigación. Esta comisión, Proyecto Signo, 47, diciembre del 47, que surge por decreto de Estado, incluso por James Forrestal, ¿no es cierto?,
investiga cerca de un año y concluye que esa hipótesis que se manejaba al principio, que más bien estos objetos no identificados, estos objetos voladores no identificados, que surcaban los espacios aéreos de los distintos países del mundo, no eran de origen soviético, ¿cierto? La idea preliminar era eso. Tanto estas dos grandes potencias en la época suponían que todo reporte misterioso en el aire era tecnología del enemigo. Entonces por eso investigaron, por eso Alemania investigó, por eso Inglaterra investigó, y después los Estados Unidos. Entonces al concluir esto, al llegar a esta conclusión de que no era de tecnología soviética, fue disuelta, ¿no? Porque lo que se pretendía era más bien confirmar que estos objetos eran nuestros, pero ya cuando aparece la hipótesis extraterrestre, ¿no es cierto?, que estos objetos no correspondían a ningún aparato convencional de aeronavegación terrestre, ya fue disuelta esta comisión, porque claro, la gente no estaba preparada siquiera para asumir la hipótesis exógena. Entonces, todas las distintas comisiones de estudio que surgieron a partir del proyecto Signo fueron básicamente un frente de relaciones públicas. Si no querían investigar nada, si no querían descartar todo, querían ofrecernos más bien la idea a la opinión pública que estaba controlado el tema, que no haya pánico, que no haya histerias colectivas, que no haya mucho interés en el tema, porque realmente lo que está detrás del tema OVNI es tecnología, y la tecnología es economía. Luego nació el proyecto Grudge, dirigido por Robert Steiner, que pretendía dar una explicación de los ovnis, pero adoptó un enfoque diferente, ya que en lugar de explicar realmente el fenómeno ovni, se preocupaba más por refutar la hipótesis alienígena de las naves. Grudge duró menos tiempo que Signo y fue archivado en 1949 sin dar nuevamente una explicación real sobre el fenómeno ovni. También se realizó otro estudio por la Universidad de Colorado en 1966, hecho por la Facultad de Física precisamente, y su conclusión fue que no existe amenaza para la seguridad nacional en los Estados Unidos. Esta universidad estudió un caso inexplicable, ya que analizó unas fotografías de los llamados platillos voladores y concluyó que la foto es auténtica, que en verdad es un platillo volador, pero no se sabe su naturaleza. Se lo llamó el caso Trent. El Comité Condon fue el nombre informal dado al proyecto OVNI de la Universidad de Colorado, donde un grupo de investigadores se ocuparon del estudio de los objetos voladores no identificados. Realizaban sus actividades en la Universidad de Boulder, en Colorado, de 1966 a 1968, bajo la dirección del físico Edward Condon. Sin embargo, el comité fue objeto de muchas críticas, tanto en relación con su metodología o algún tipo de rechazo hacia el fenómeno. El descontento de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos por las investigaciones sobre los ovnis realizada por el anterior proyecto Grudge permitió desarrollar el proyecto Libro Azul, que ocuparía su lugar en 1952 con el objetivo de investigar todos aquellos encuentros que pudiesen convertirse en una potencial amenaza para la seguridad nacional en aquel país. El proyecto Libro Azul surge en marzo de 1952, ¿cierto? Después de que fueron eliminadas todas las anteriores comisiones, la del proyecto Signo, la del proyecto Grudge, la del nuevo proyecto Grudge. Es decir, cada que llegaban a la conclusión que la oficialidad no quería, eran anuladas, ¿no? Eran desvirtuadas, eran cerradas, eran clausuradas. Y el proyecto Libro Azul, que realmente es un célebre, ¿no?, y es un clásico en la historia de la ufología, que surge desde marzo de 1952 hasta 1969, ¿no?, tantos años investigando precisamente el tema, se constituyó, digámoslo visto en perspectiva, como un frente de relaciones públicas. Si ya no investigaba nada, lo que trataba más bien es de explicar todo. Entonces incorporó comisiones psicológicas, por ejemplo, aeronáuticas, entonces atmosféricas, astronómicas. Entonces el proyecto Libro Azul multidisciplinariamente incorporó a una serie de académicos que tenían la consigna desde su área de anular cualquier testimonio, cualquier evidencia. Entonces todo lo que no entendíamos era algún fenómeno atmosférico, todo lo otro que no entendíamos, si no era atmosférico, pues era astronómico.
Si finalmente no era ni astronómico ni atmosférico, pues era psicológico. Entonces ya no se metían al caso, sino al testigo. Entonces incorporaron un departamento de psicología que anulaba completamente, o ya finalmente cuando lo físico no se podía desvirtuar, se trataba en cambio de anular al testigo, que era psicótico, histérico, esquizoide. Entonces ese era el tono con el que trabajaron todos estos años, tratando ya no de negar, porque el tema era tan fuerte y la información era tan amplia que la negación ya no era un mecanismo de control, sino más bien era el descrédito y la desinformación. Uno de los eventos más importantes fue una serie de avistamientos de ovnis en julio de 1952, presenciado por cientos de testigos, que se denominó la invasión de Washington. Martín nos explicará a continuación. Y pues brevemente quiero narrarles la historia de lo que sucedió en el verano de 1952 en la capital de los Estados Unidos. El 19 de julio, diferentes controladores aéreos y pilotos empiezan a reportar que están viendo en el cielo bolas blancas destellantes de luz o bolas de fuego anaranjadas que están moviéndose a velocidades increíbles y que no saben qué es. Así que los controladores, también asustados porque ven en sus radares, reportan al gobierno nacional, al entonces presidente de los Estados Unidos, quien decide enviar aviones de combate a investigar qué sucede. Misteriosamente estos objetos desaparecen. Los aviones pasan horas buscándolos, no los encuentran, y cuando regresan a la base para aterrizar y recargarse de combustible, vuelven a aparecer estos objetos, lo que nos da a entender que estos objetos saben que están siendo observados. Y después, en la segunda vez que envían aviones a investigar, estos aviones se ven rodeados de estas luces, según el reporte de los pilotos. Esto es algo que sucedió por 2 semanas y que está muy bien documentado. Les invito a que investiguen sobre el tema. Salió en la prensa de Estados Unidos y ha salido un montón de reportajes acerca de esto, como podemos ver aquí en las imágenes. La CIA lo tomó lo suficientemente en serio que formó el Panel Robertson, un equipo de eminentes científicos conformado para juzgar la gravedad de la amenaza ovni. Correcto, el Panel Robertson fue una comisión complementaria, ¿no es cierto?, junto al famoso Majestic 12, ¿no es cierto?, donde invitaron precisamente a los 12 grandes, por así decirlo, ¿no? Y los grandes no eran sino las autoridades de los distintos organismos oficiales, ¿no es cierto?, que otra vez más lo que querían es mantener la circunstancia en los tentáculos del control oficial. El Panel Robertson es un panel incluso lleno de académicos, ¿no es cierto?, más a nivel universitario, que incorporó precisamente la opción de, si bien en el 52 hay un antecedente interesante, un año antes, que es 1951, donde aparecen las primeras comisiones civiles para investigar el fenómeno. Es decir, creo que cae por su propio peso, ¿no? ¿Por dónde vamos a tener más posibilidades de acercarnos más a la verdad? O desde la oficialidad, de lo que nos quieres, por supuesto, controlar, o desde la organización civil. Y es la organización civil, y por eso el Panel Robertson pasa a la historia también de una forma maravillosa, porque es el primer grupo académico, ¿no es cierto?, sin ya tantos intereses creados, que intenta precisamente tener respuestas más precisas a un tema que sigue siendo un enigma. Entonces, quiero hacer hincapié a esta arista tan importante dentro de la ufología, que es la irrupción, a partir de los años 50, en 1951 exactamente, de las primeras organizaciones civiles dedicadas a la investigación del fenómeno ovni. El Combate Gringo, por ejemplo, la CAUS, que es Causa Justa, o Citizens Against UFO Secrecy, Ciudadanos en contra del secreto ovni, qué bonitos nombres, ¿no? Unidos en los Estados Unidos, pero que esto se ha replicado a nivel mundial.
Enfocándonos en el contexto de la época, ya que eran los años de la Guerra Fría y se vivía una posible amenaza nuclear. Faltaba apenas un año para que Joseph Stalin muriese y Dwight Eisenhower se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. La Guerra Fría es una etapa triste de la humanidad, ¿no? Donde el mundo vivía espalda, con un ojo abierto, porque el riesgo era que una de las dos grandes potencias, ¿no? La ex Unión Soviética, ¿no es cierto?, disuelta ya, y los Estados Unidos eran las dos grandes potencias. Hoy quizá con otros nombres pareciera que el tema se repite, aunque se han incorporado los tigres del Asia, ¿no? Entonces también tenemos a China, tenemos a Japón, que tratan de poner un contrapeso. Pero viviríamos una especie de guerra tibia ahora. La Guerra Fría era entre dos antes, y claro, el eje conceptual de inicio era la hipótesis de no admitir la posibilidad de lo exógeno, sino suponer que cualquier tema tecnológico que aparecía era tecnología del enemigo. Entonces el proyecto Libro Azul fue tratando de investigar cada uno de estos casos. Finalmente el reporte final de estos 646 que rebasan cualquier explicación convencional parte también de un universo de más de 10.000 casos investigados. ¿Sí? El proyecto Libro Azul en estos 17 años, desde el 52 al 69, investiga y forma parte de su conclusión, ¿no? en el sumario final. Tras la revisión de más de 10.000 casos revisados, 646 escapan cualquier explicación convencional. Esos más de 10.000 casos trabajados correspondían precisamente a la histeria colectiva platillista, es decir, a muchos reportes de avistamientos que existían no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Los Estados Unidos se ha pretendido históricamente elegir como el gendarme del mundo, ¿no? Es decir, que tenía derecho a recuperar información de otros países. Entonces estaba atento, porque claro, porque el tema era peligroso, pero porque ellos ya admitían con claridad, y ya fue la conclusión del proyecto Signal, bueno, antes de ser disuelto, que de lo que estábamos hablando no era de inteligencia humana, sino de inteligencia alienígena. Esto era importantísimo para la Guerra Fría, porque hay que regresar a ver que lamentablemente el avance tecnológico no está pensado en mejorar, por ejemplo, la calidad de vida del ser humano. No pensamos en investigaciones de regeneración celular, de aumentar, no. El 80% de científicos en el mundo está alineado a la industria bélica. Sí, esa es la cereza del pastel tecnológico. Si ven cómo sofisticamos nuestros mecanismos de exterminio. Entonces, si es que hablamos de una guerra fría, yo quiero estar armado por si acaso se caliente, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero estar bien armado, tener la tecnología clara, tener las mejores y las más sofisticadas cosas. A partir de Roswell, el investigar, hacer ingeniería inversa, una ingeniería reversa, tratando de replicar estos objetos o ver cómo se movían, qué contenían, ha permitido que la humanidad avance científica y tecnológicamente como nunca antes en la historia de la humanidad. Grandes científicos de la época como el estadounidense Dr. Allen Hynek, creador de las siglas OVNI, que se traduce como Objeto Volador No Identificado, quien fue astrofísico, profesor y se podría decir también que es el pionero de la ufología científica moderna. Creó el concepto de encuentros cercanos de primero, segundo y tercer tipo, que Steven Spielberg popularizó en una de mis películas favoritas, Encuentros cercanos del tercer tipo. El proyecto Libro Azul estuvo al frente el mayor Edward Ruppelt, ¿no es cierto?, liderado por Ruppelt, un científico muy prestigiado y además un interesado por el tema OVNI, que más bien después tuvo que salir del proyecto al ver cómo la información era tergiversada. Era, como lo comentábamos en el anterior bloque, más bien manejada de una forma antojadiza, no para investigar, no para confirmar realmente más de lo que no sabemos, sino para mantener lo que querían que sepamos. ¿Correcto? Entonces era un interés por bajar completamente los casos, ¿no? Te hablo desde marzo del 52, liderado por Edward Ruppelt. Después tuvieron, claro, varios agentes, casi la consigna era que quienes lideraban la Central de Inteligencia Americana, la CIA, sea precisamente quienes lideren también el proceso del proyecto Libro Azul. En marzo de 1952, el proyecto Libro Azul no parecía estar cumpliendo los objetivos del entonces gobierno de los Estados Unidos, que era desacreditar
todos los avistamientos OVNI, por lo que se designó a varios altos mandos estadounidenses con el objetivo de desmitificar cada uno de los informes relacionados con los OVNIs. 646 casos, que pese a los esfuerzos que te decía, ¿no? Que el 50% ni siquiera ameritan ser estudiados porque no tienen el sustento necesario. Entonces tenían como los porcentajes. El 50% debería ser de reportes de OVNIs, debería ser descartado por default, porque no tenía el insumo necesario para que amerite ser investigado. El otro 30% como un fenómeno atmosférico, el otro 20% como un fenómeno psicológico, y solo quedaba un porcentaje muy mínimo, donde pese a todos los intentos de explicación, el propio proyecto Libro Azul concluye que 646 casos se resisten a cualquier explicación convencional. Creando cultura con altura. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio. Arte y cultura. Emprendimientos. Destinos. Música. Deportes. Gastronomía, defensa de derechos y acontecer cultural. Todas las voces, todos los pensamientos. En Creando Cultura con Altura. Involúcrate. Deja tu huella. Síguenos en Facebook como Creando Cultura con Altura. Creando cultura con altura. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Biblioteca, fomento artístico y cultural, museos, cinemateca, publicaciones. Conoce el trabajo que se realiza en los núcleos provinciales. Visita nuestra casa, la Casa de las Culturas. www.casadelacultura.gov.es. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio. Se estudiaron 12.618 avistamientos de ovnis que fueron redactados por el proyecto Libro Azul. 701 permanecen sin explicación oficial, y muchos expertos en el tema ovni creen que las investigaciones de algunos avistamientos de los ovnis del proyecto fueron poco profesionales. Ya el mismo Allen Hynek mencionaba que existía una falta de rigurosidad, ya que el único objetivo era calmar la histeria pública sobre el fenómeno ovni. Las categorías que Allen Hynek designó en rigor cumplen con el método científico que se usaba en la época, donde Hynek los denominó como explicables, inexplicables e información insuficiente. El 69% de los casos se encontraron como explicables, el 9% carecía de información suficiente y el 22% se consideró como inexplicables. Algunos expertos que fueron miembros del proyecto Libro Azul decretaron que cualquier informe que fuera considerado como inexplicable o que pudiese causar preocupación pública no debía ser incluido en el proyecto Libro Azul. Es entonces que el proyecto Libro Azul acabó siendo un programa de desinformación creado para encubrir toda la verdad sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. Supuestamente para el gobierno estadounidense era necesario que los incidentes inexplicables deban retenerse tanto como sea posible al público para no causar histeria masiva. El proyecto Libro Azul se mantuvo en secreto hasta 1979, cuando sus archivos fueron desclasificados por primera vez. El estudio del fenómeno por parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos duró más de 20 años, en donde los miembros más importantes del proyecto Libro Azul
fueron el capitán Edward J. Ruppel, quien tenía una mentalidad abierta sobre el tema ovni. Se fue del proyecto en 1954, y el astrónomo Dr. Allen Hynek, quien comenzó como escéptico, terminando como creyente del fenómeno, estuvo en el panel Robertson y siguió en el proyecto hasta su cierre. Entre todos los casos publicados en el proyecto Libro Azul, destaca el informe presentado por el piloto Ken Arnold en 1947. Este es del año de los primeros y más famosos avistamientos de ovnis, cuando Arnold informó haber visto una flota de objetos voladores no identificados muy brillantes y resplandecientes volando en formación sobre el monte Rhine en Washington, a una velocidad aproximada de 3.150 km por hora, mucho más rápido que cualquier avión de la época. Arnold dijo que los movimientos de los ovnis le recordaban a un platillo saltando a través del agua, lo que dio lugar al término platillos voladores. Según el relato, estos tres objetos volaban en formación diagonal, extendiéndose unos 5 kilómetros de la primera a la última nave, y se balanceaban sin rumbo. Se estima que volaban a una velocidad de 1075 kilómetros por hora, mientras se dirigían desde el monte Wright al monte Adams. Curiosamente, Arnold aseguró haber visto 9 naves, aunque el informe solo refleja que hubiesen 3. Martín nos explicará algunos casos importantes del proyecto Libro Azul. Ahora pasamos a un caso también muy interesante, que es de este señor, un policía llamado Lonnie Zamora, en Nuevo México. Esto pasó el 24 de abril del año 1964. El señor Lonnie Zamora se hallaba haciendo su trabajo cuando de repente ve una ráfaga de fuego en el cielo. Se precipitó hacia algún lugar del desierto. Él rápidamente acudió al lugar donde vio que se aproximó este objeto. Y lo que él narra a continuación es bastante interesante. Él dice haber visto este objeto metálico con forma de huevo y 2 seres, él dice eran pequeños, eran de pequeña estatura, estaban al lado de este objeto. Cuando se anoticiaron de que el oficial los estaba observando, rápidamente se introdujeron de nuevo a esta cápsula metálica que estaba plantada en el piso con estas patas. Así ha sido descrito. Se introdujeron de nuevo a la nave y zarparon a toda velocidad. Rápidamente el señor Lonnie Zamora reporta esto a su base policial. Acuden más patrullas al lugar a investigar y descubren que todo alrededor estaba quemado, con rastros de pisadas. Se encontraron 5 huellas y también los lugares donde se posaron las patas de este vehículo, ¿no? Las fotografías clasificadas. Aquí tenemos un boceto de cómo el señor Lonnie Zamora dibuja a la nave, al objeto que vio. Bastante minimalista. Es un caso enigmático del cual se tiene registro en el Libro Azul, todo en base al relato de este hombre. Y tenemos más bocetos de cómo fue este encuentro. Les invito de igual manera a que lo busquen, pueden encontrar material muy interesante. Y lo último pasó en el estado de Texas, también en Estados Unidos, en la ciudad de Lubbock. Este es un caso también muy famoso. Esto pasó el 25 de agosto de 1951, es decir, un año antes
casi 11 meses antes de lo que pasó en Washington, D.C. Creando cultura con altura. Se tomaron estas fotografías increíbles. El 25 de agosto, 3 profesores del Texas Technological College reportan unas luces extrañas dirigirse dispuestas de esta manera como una bandada de aves, volar por el cielo. 5 días después sucede lo mismo, pero esta vez Carl Hart Jr. Creando cultura con altura. se apresuró a tomar una cámara Kodak y a tomar estas fotografías que hoy vemos en pantalla. Son alrededor de 18 a 20 luces que vuelan de manera muy ordenada, ¿no? Como una V, al igual que los pájaros. Jamás hubo una explicación para este fenómeno, una explicación veraz, digamos, una explicación creíble y lógica que nos deje satisfechos. Claro que el proyecto Libro Azul narra diferentes versiones, ¿no? Como inversiones de temperatura que causaron anomalías en el radar y que hicieron que detecte cosas que no estaban ahí o que estaban en la superficie. Pues el Libro Azul da este tipo de explicaciones y no nos dejan del todo satisfechos. Y pues bueno, esos han sido los 3 casos intrigantes de el Libro Azul. Gracias, Martín. Los expertos designados por el gobierno de los Estados Unidos decían que se trataba de un espejismo, aviones secretos o pelícanos, pero la realidad es que continúa siendo un misterio. Si bien la mayoría de los casos en las 130 páginas de los archivos del proyecto Libro Azul fueron explicados, de los 12.618 avistamientos de ovnis descritos en los archivos, hay otros 701 casos considerados inexplicables, lo que puede significar que el proyecto Libro Azul contiene casos de ovnis reales. En 1947 marcaría la primera gran oleada de la cual la humanidad tiene referencia en el mundo contemporáneo, ¿correcto? Porque es el 24 de junio con Kenneth Arnold, el 2 de julio aparece el caso Roswell célebre, ¿no es cierto? Y a partir de eso se empieza a generar una serie de triangulaciones en cuanto a la búsqueda de información sobre este tema. Las grandes oleadas definidas tal cual es a partir precisamente que los medios de difusión masiva prestan atención, ¿no es cierto? Entonces una oleada es la concentración en el espacio-tiempo de un número mayor de reportes, ¿no?, que el promedio estándar. Cuando hablamos de las grandes oleadas, hablamos precisamente de todo el historial que surge desde el 47 en los Estados Unidos, como les comentaba, años anteriores en Europa, con la irrupción de los Foo Fighters, en pleno escenario de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos también en la actualidad muchos reportes de oleadas en varios países del mundo. Un país que nunca cesa de tener oleadas es México, ¿no? Pero claro, uno podría decir, ¿por qué México? ¿Qué les gusta el Chile o qué hay? No, es por su densidad demográfica, ¿no? Por eso es importantísimo programas como estos y espacios comunicacionales como los que ustedes están abriendo, esos espacios culturales tan importantes que nos permiten tener otro tipo de leitmotivs, otro tipo de reflexiones. Porque claro, también pareciera ser que las grandes oleadas están supeditadas a los más media, es decir, a los grandes medios de difusión que también son poderes, ¿no? Entonces claro, México tiene Televisa, ¿no es cierto?, TV Azteca, Alemania la Deutsche Welle, ¿no es cierto?, no se diga en los Estados Unidos, no se diga en las cadenas inglesas. Entonces eso también pareciera ser que subordina que unos países tengan más protagonismo en las oleadas que en otros. Quienes investigamos el tema podemos concluir que más bien casi todos los países del mundo han reportado oleadas. ¿Cuál sería la premisa? Que estos seres, como decíamos, sonriendo, pareciera que tendrían un plan maestro, ¿no? Es decir, como que van anotando país por país, van haciendo estas relaciones públicas, por así decirlo, pensando posiblemente, según han dicho, a partir de contactados, que cuando esta visita protocolar, por así decirlo, ¿no?, a cada uno de los países
2 añitos y medio, quizás serán 3, y que la gente ya tenga un criterio propio sobre el tema, la humanidad estaría más preparada, entre comillas, para ya por fin un definitivo control. Actualmente se sabe que existió un proyecto conocido como Programa de Amenazas Aeroespaciales que funcionó desde 2007 a 2012. Esto fue coordinado por un oficial del ejército norteamericano de nombre Luis Elizondo. Este programa se dio a conocer en diciembre del 2017 en un artículo del New York Times y se basaba en un video filtrado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde los pilotos Jim Elsey y Dave Flavor en noviembre del 2004 volaban persiguiendo en sus F-18 a un ovni que se posó sobre el USS Nimitz. Ojo que este es uno de los portaaviones con capacidad ofensiva más poderoso de todo el mundo. Los pilotos lo bloquearon y este objeto comenzó a hacer movimientos que desafiaban las leyes de la física convencional. Hoy se manejan muchas líneas de investigación, varios grupos de investigación en Estados Unidos, otra vez liderados por la CIA, liderados por la propia Agencia Nacional de Aeronáutica y de Espacio, la NASA, y recién esto surgió, es una noticia muy vanguardista, la NASA oficializa la creación del grupo de estudios ufológicos. La propia Asamblea en los Estados Unidos, el propio Senado norteamericano, incorporó precisamente e incluyó ya la comisión para investigar el tema y fueron convocados precisamente altas autoridades del gobierno que reconocieron todo el caudal de información por desclasificar que posee. Y otra vez amparados en casos como los 646, ¿no? Es decir, en conclusiones que pese a los estudios, pese a los esfuerzos, concluyen reconociendo que se resisten a cualquier explicación convencional. Les interesa porque es un tema geopolítico. Casi hay una especie de acuerdo de los gobiernos de las grandes potencias de más bien manejar este tema con un estricto sigilo, por lo que les decía, porque detrás del tema OVNI hay tecnología y la tecnología es economía. Entonces es tan simple como esa ecuación, ¿no? Entonces yo me apropio de esa tecnología, la vendo al mundo, la monetizo, ¿no es cierto? Y por otro lado uso el discurso de víctima de que este es un tema marginal, ¿no? Va a estar pensando en trabaje, no envidie, ¿no? Dedíquese a hacer sus cosas, los países en vías de desarrollo no pueden pensar mucho en estos temas, tienen tantas urgencias en las que moverse, entonces mejor venderle al mundo esta otra etapa. Y mira qué lindo, con eso cerramos lo que abrimos, ¿no? Y por eso la importancia del tema macro, el famoso proyecto Libro Azul. Otra vez el proyecto Libro Azul contiene simbólicamente todas las premisas con las cuales las grandes potencias se armonían: manipular la información, controlarla, no difundirla, apropiarse de ella, monetizarla, rentabilizarla y paralelamente a eso dejar la hipótesis de trabajo subyacente de que este es un tema que no existe, un tema irreal, un tema marginal, una pseudociencia, un mito mal comprendido con la belleza de lo que es el mito, ¿no? El periodista colombiano Roberto Tobar Gaitán, investigador de lo oculto, quien es un referente del periodismo de misterio, dice: el proyecto Libro Azul fue un fracaso para la opinión pública, pero un gran éxito para los gobiernos. La CEIFO, ¿no? La Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, una comisión presidida precisamente en el seno de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y cuyo director debía históricamente ser precisamente el director de Relaciones Públicas de la FAE, ¿no? En su momento fue el mayor Zanoni García, estuvo incorporado por supuesto nuestro querido amigo y colega Jaime Rodríguez, a través de él invitado precisamente para hacer la investigación. Yo tuve el gusto de coordinar su equipo de investigación por varios años, también de participar en algunas de las reuniones de la CEIFO, y básicamente lo que se dejó es la luz verde para que la oficialidad pueda otra vez hablar con tranquilidad. Es decir, ¿quiénes eran los testigos primordiales de los casos que se querían levantar en Ecuador? Pues los pilotos, ¿no es cierto? Y muchos de los pilotos básicamente eran pilotos militares, ¿no es cierto? Entonces,
los militares, sobre todo desde el ejército, desde la Fuerza Aérea, se logró levantar mucha información importante de casos, ¿cierto? De testimonios, de avistamientos, de ciertos videos que existían. Entonces, eso es lo que se dedicó a realizar la CEIFO. Hoy, al no tener presupuesto, ¿no? Como muchas cosas de las que tristemente pasan en el país, ha quedado más como una figura decorativa. Pero sí es importante distinguir que el país también ha hecho esfuerzos por la investigación del tema ya a nivel oficial. Tan oficial que incluso pusimos en su momento una cartita con Jaime para que en su momento, ¿no? Como a los asambleístas les encanta el juego de las interpelaciones, poder interpelar precisamente al ministro de Defensa de la época y que nos diga qué está pasando. Es que es la fuerza, es la defensa quien tiene que mantener a sus ciudadanos tranquilos, ¿no? Al saber qué está pasando en nuestro país. Vemos un montón de objetos que circulan libremente, que tienen movimientos erráticos, entonces es la Fuerza Aérea la que tiene que dar una explicación. Eso es lo que se pretendió realizar, que finalmente concluyó en una anécdota muy interesante, que es que la Fuerza Aérea Ecuatoriana se sume a los cerca de 32 fuerzas aéreas en el mundo que han reconocido la presencia de objetos voladores no identificados. No estamos hablando de naves extraterrestres, ¿no es cierto? Porque ahí sí les despiden a todos, pero sí al menos de objetos voladores no identificados en sus espacios aéreos. Obviamente objetos voladores no identificados porque no responden a ninguna forma convencional. Entonces, más bien, ya para quienes investigamos el tema, está entreabierto todo, ¿no? Es decir, la posibilidad de reconocer que más bien no son ovnis como no identificados, sino que ya están ventajosamente, claramente identificados, que no son nuestros, porque no poseemos ese tipo de tecnología. Entonces el tema sigue entreabierto y el Ecuador también tiene su historia. En ufología se entiende como zonas calientes. Zonas calientes son precisamente estas zonas donde existe un mayor reporte de avistamientos, donde podríamos otra vez, usando el término anterior, distinguir ciertas oleadas, es decir, que son permanentes. Entonces tenemos en zonas interesantes del austro ecuatoriano, ¿no es cierto? En Cuenca, tenemos en los Llanganates, tenemos toda la zona también de la cadena montañosa. Nosotros en nuestra provincia tenemos precisamente todos los pichinchas, ¿no? Desde el Guagua hasta el Ruco. Tenemos permanentes reportes de avistamientos, el Panecillo, por ejemplo, el antiguo Yavirac. Son, ahora visto perspectiva y uniéndolo con el tema de las culturas ancestrales, podríamos reconocer que precisamente son las zonas en las que las culturas originarias tenían sus centros ceremoniales. Porque no era anecdótico, ¿no? No es que donde se quería, sino era donde precisamente con grandes magos, ¿no? Saorís de la época, recuerden la anécdota de Manco Cápac de Mamá, ¿no? Que lanza y donde cae justo, entonces ahí debía ser, pero claro, quizá una especie de radiestesia, ¿no? Que finalmente permitía distinguir cómo existían zonas mucho más energéticas. Y en esas se centraron los centros ceremoniales, se articularon los centros ceremoniales. Y mágicamente, y esto es lo bueno, es que estas zonas ceremoniales son las que siguen siendo testigos presenciales de avistamientos, ¿correcto? De avistamientos permanentes. Purulagua, por ejemplo, también es otra zona magnética excelente, una salida de campo al cráter de Purulagua, ¿no es cierto? A Inta, en Cuenca, en la provincia de Guayas también hay muchas zonas importantes, Esmeraldas, es decir, no hay una zona única, que también ha existido muchos reportes de avistamientos en actividades volcánicas, ¿no? Entonces tenemos tanto en Pichincha cuanto en Purulagua, ¿no es cierto? En el Oriente, videos precisamente de ovnis cerca de una actividad de erupción volcánica. ¿Qué está detrás de una erupción volcánica? La liberación de energía de la madre tierra. Entonces podrán ya imaginar cuán importante es para estos seres usar precisamente esta energía liberada. Con esto lo que quiero es graficar que finalmente lo que está detrás de las grandes presencias de estos seres, de estas naves en zonas calientes, es precisamente zonas que tienen un alto grado energético vibratorio. Excelente, gracias, Juanito. Yo trato de ser muy discreto, ¿no? Porque el tema
no tiene tanto que ver con cuánto yo lo he vivido, pero claro, yo tengo ya varios años investigando este tema, hice mi tesis de licenciatura sobre el fenómeno ovni en la Universidad Central, un trabajo titulado Los ovnis como símbolo sacro. Tengo la alegría completa de ser docente titular de la cátedra de ufología en su momento en la carrera de ciencias ancestrales, y hoy con una etiqueta renovada, ¿no? de exobiología en la carrera de ciencias y saberes ancestrales, que más es única en el país, en la región y en el mundo, ya cerca de 25 años. Y claro, el desafío más lindo ha sido conocer a personas maravillosas que son unos verdaderos terrestres extras, que pueden hacer la diferencia, que pueden hacer cosas diferentes. Y claro, esto ha demandado que en estos años de investigación haya seguido de cerca casos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de José Yaguana y Graciela, ¿no? José y Graciela, el caso de Arenillas, de esta pareja lindísima que fue abducida y que tuvo el caso de el hijo, ¿no? extraterrestre, es decir, que venían y que había un proceso, no sé si de inseminación, pero sí un trabajo de un traqueteo genético que propiciaba cierta vida, y la esposa de José prestó el útero, ¿no es cierto?, para que pueda ser la matriz en la cual generar. Este caso fue muy notorio, yo tuve el gusto de seguirlo muy de cerca, como les cuento, coordiné el equipo de investigación de Jaime Rodríguez por varios años, dimos la vuelta al país varias veces, publicamos un reportaje titulado Ecuador punto de contacto, ¿no es cierto?, con un video un trabajo en video de cerca de 2 horas y media, casi 3, solo en datos de videos de distintos países, distintas zonas del país, distintas provincias. Y un caso interesante también, lo viví, yo no soy contactado, ¿no es cierto?, yo trato de entender que el contacto verdadero es el interior, no es mi eje fundamental ni me mueve el piso pretender ser un contactado de estos seres. Yo soy un investigador del tema OVNI, pero a través de la investigación del tema OVNI pude seguir un caso muy interesante de una contactada que tenía presencia de estos seres, y una de las personas a las que seguí el caso del contacto, yo como coordinaba el equipo de investigación de Jaime Rodríguez, justamente, y lo asocio con el caso de José y Graciela, ¿no? José Yaguana, pero recuerdo que en el video que salió, el ser que contactó con ellos se llamaba Licti, L-I-C-T-I, ¿no? Y venía de Ectón, S-T-O-M, ¿no? Y ahí aparece esta chica con la que cierro el caso, que ella tenía un contacto precisamente con Licti. Entonces, cuando ve que Licti estaba embarazando mujeres, ¿no?, por así decirlo, ¿no es cierto?, pues se preocupa. Pero este es mi amiguito, mi amor platónico, el Licti que me visita. Fíjense, un nombre tan raro, y el lugar de procedencia también. Entonces, enseguida me visitó a la casa y compartió la historia. Y cuando me estaba contando todo el caso, tuvimos una salida al cráter del Purulagua, donde yo pude ver a estos seres, ¿no es cierto?, sentirlos. No los pude ver porque finalmente ella me dijo que yo tenía el corazón muy duro, es decir, que no estaba preparado para verlos. Pero ¿cómo? Pero sí, es que usted no cree en ellos, Cristian. ¿Cómo no cree en eso? Yo investigo el tema por eso. Una cosa es investigar, otra cosa es creer. Investiga el que no cree, porque quiere saber qué está detrás. Como un choque, ¿no? Que bueno, el programa que ustedes tienen, el enfoque cultural con el que lo manejan, el target desde el cual nos movemos, porque finalmente este es un tema cultural, este es un tema fundamental para entender que hay culturas que veían esto con mucha naturalidad, que hay pueblos originarios en sus cosmogonías, que es la versión que una cultura tiene sobre su origen, que lo veían de una forma completamente clara, transparente, diáfana, y no como ahora, ¿no?, que nos asustamos cuando leemos algún reporte, algún avistamiento, o cuando ya etiquetamos como loco a la persona que dice tener algún tipo de contacto. ¿Por qué rechazamos a ver el cosmos? Porque, como bien lo decía Carl Sagan, nosotros somos polvo de estrellas. Todo lo que confirma y conforma este maravilloso ser humano que somos, ¿no es cierto?, con sus componentes, como el hidrógeno, el carbono, el fósforo, el silicio, los encontramos precisamente en muchos de los asteroides que caen al planeta, las piedras siderales que caen en nuestro planeta. Entonces distinguimos que el polvo de estrellas del que formamos parte y el que somos es la clara muestra que nuestro origen está en el cosmos, de este planeta maravilloso, al que más bien tanto tenemos que cuidar,
porque es nuestra nave. Es nuestra hermosa nave, qué lindo verla como esa metáfora, ¿no? Nosotros somos tripulantes, nada más de una hermosa nave que está en un movimiento de rotación y de traslación permanente, moviéndose, y ojalá seamos lo suficientemente capaces de entender sus comandos, ¿no? Para poderlo manejar adecuadamente y no seguir en esa inercia que nos ahuyenta, que nos excluye y que nos aísla. Esto fue todo. Escúchanos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura 100.9 FM. Pues tengan una linda semana, nos estamos viendo con más contenido de cultura ancestral. Pues chao. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Esto es Cultura Ancestral. Creando cultura con altura. Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.